Ya, yo soy Violeta Balfour, pertenezco a la comunidad Yagán. Mi nombre es Verónica Balfour y pertenezco a la comunidad de Canta. Mi nombre es María Luisa Muñoz Manquimilla y también pertenezco a la comunidad Yagan. Yo nací en Puerto William. Mi infancia fue bastante libre. Había muy pocas personas. Es como eso. Estuve aquí, estudié hasta séptimo básico. De ahí fui a Punta Arenas, porque aquí había hasta octavo y la única posibilidad de seguir estudiando era salir de acá de Puerto William. Yo nací en Mejillones, ¿no? Me vine a Puerto William como a los 5 años para estudiar. Y estudié hasta el octavo aquí en Puerto William. Yo nací aquí en Navarino por accidente. Soy hecha vecina, mi papá llegaba en el año, en abril del 81, así que al tiempo después nací. Nací en Puerto Williams, estuve en incubadora, así que nací, crecí acá en Puerto Williams. Estudié todo el periodo escolar aquí en Puerto Williams hasta cuarto medio. Recuerdo de chica, jugaba harto, porque tenía hartos hermanos, así que soy la mayor, pero tengo 3 hermanos más. No fue muy fácil colegio, debido a que igual tengo ciertos recuerdos en el sentido de que un poco de discriminación por mi apellido, mi último apellido es Manquemillas y es de origen mapuche, entonces igual existía como cierto, cierta un poquito de discriminación en ese sentido. Pero igual hubo periodos en el colegio que estuve internada. Mi papá trabajaba en zona de pesca, así es que tenía que navegar fuera de la isla, se tenía que ir al otro lado, más al sur de la isla, así que me quedé internada y me crecí con hartos compañeros y hermanos, así que igual la pasábamos bastante bien. Son como los recuerdos que tengo de chica. Pero normal, después de todo eso como normal, una vida como bien familiar. Eh, a pesar que igual mis papás como ellos se iban porque como quedaba lejos mi mamá acompañaba a mi papá y quedaba con apoderados de alguna manera. Ese tiempo existió internado aquí en Puerto Williams hasta creo que el año 92, de ahí ya no hubo más internado. Pero bien, no me iba mal en el colegio, a veces era un poco rebelde con mis papás, salía a jugar mucho, me accidentaba normalmente, así que siempre llegaba con las rodillas peladas, ya con algún chichón por algún lado embarrado, pero bien, en el fondo era como bastante libre, como decía Verónica. No había tantos vehículos, tantos perros, así que había como tantas casas tampoco, así que los patios eran como muy amplios, así que uno salía a jugar y divertirse harto. Eso me recuerdo mucho de mi infancia. Yo te creo que ustedes también estuvieron en el internado. Sí, yo estuve hasta séptimo básico en el internado. Sí, yo también. ¿Y su familia dónde estaba en ese momento? Aquí en Uquica, en Villa Uquica, Igual estaban en el internado. también. Que era como muy complicado porque éramos muchos. Y de repente mi mamá no tenía tan como para darnos todo para la alimentación sobre todo, así que nosotros de lunes a viernes estábamos internadas y el fin de semana lo pasábamos comiendo. Y ella trabajaba. ¿Y cómo recuerdan ustedes ese periodo en la Bueno, escuela? ¿Cómo era para ustedes estar esos días ahí? no, eran bonitos porque teníamos las posibilidades de juntarnos con muchos niños y jugar, porque estudiar y en la tarde jugábamos mucho. Pero de repente igual lo pasamos como mal con que habían profesores que eran muy malos. De repente le pegaban a los niños, todo eso. Bueno, eso era como permitido seguramente en eso. Pero igual ya estábamos como acostumbrados a que no. Bueno, si nos portábamos bien no nos iban a pegar, por supuesto, pero si nos portábamos mal, normalmente hacíamos, no le hacíamos caso al profesor. De repente castigaban.
pero era cosa de niños. Ahora uno se acuerda primero, después primero se acordaba con mucha rabia, pero ya no sabe que también uno tenía un poquito la culpa. Pero igual era bonito. Y cuando estaban en la escuela, les decían, por ejemplo, ¿ustedes son yaganes? Indios, más decían. Son indios. Sí. Pero decían, ¿de qué forma? ¿De una forma normal o a veces? No, de repente despectivos. Muy despectivos, sí. Sí, igual. Yo creo que lo mío no fue tanto, pero hubo, ejemplo, mis sobrinos, todos esos jóvenes sufrieron mucha discriminación. Porque lo de nosotros, como éramos muy poquitos, era, qué sé yo, a nosotros nos invitaban a todos los cumpleaños de todos los niños de la base naval. No nos perdíamos ningún cumpleaños. La familia de nosotros y la familia de la abuela Cristina, los hijos, todos juntos. La Ana Sarmiento, todos nos juntábamos en la casa de los... Así que como que no éramos muy discriminados. Pero de ahí después, una vez que empezó el asunto de, no sé realmente qué habrá sucedido, pero a medida que era más moderno el asunto, más discriminación hubieron. Sí. Y ahí, por ejemplo, Vero, tú tuviste que ir a estudiar fuera de Puerto Rico. Sí, yo fui a hacer el octavo en Punta Arenas y también estuve en un internado. En ese internado las niñas estudiaban solamente, o sea, estaban en el internado hasta que terminaban octavo y ahí sería. Y yo estudié en el Instituto Superior de Comercio y como no tenía dónde estar, me permitieron seguir en ese internado y gracias a eso pude terminar mis estudios. Y después de mí otras niñas igual siguieron el mismo camino, o sea, pudieron seguir estudiando gracias al apoyo del internado. Y ahí yo creo que fue una de las mejores etapas de mi vida estar en el internado porque con las niñas, bueno, igual de repente peleábamos, pero igual éramos como hermanas y de hecho hasta la fecha seguimos comunicándonos y seguimos en contacto con ellas. Y en esa época, por ejemplo, en el periodo de vacaciones, o quizás en algún rato, ¿ustedes salían, por ejemplo, a navegar? Los que en ese tiempo, las familias que todavía seguían navegando. Nosotros nos íbamos de vacaciones a... Bueno, cuando cuando éramos más niños, nos íbamos a Puerto Eugenia, donde trabajaba mi papá. Bahía Windom también, toda esa parte. Y después mi papá se fue a trabajar a Molinares y ahí íbamos a pasar las vacaciones en Molinares. Esas eran las vacaciones de verano. Pero en ese tiempo ya no podían, por ejemplo, ya la gente no estaba cazando tanto, por ejemplo, la nutria, había más restricciones como en ese periodo, o todavía había... Yo creo que ya había restricciones. Sí. ¿Y eso cómo se ve ahora? Como el tema, por ejemplo, de la restricción de la navegación, o el tema de los terrenos, por ejemplo, usted se vino para acá después de que nació de Mejillones, ¿cierto? Sí. ¿Volvió a Mejillones? No. Es que por los papás también que se vinieron. Sí, y se desarmaron las casas, todo eso. Quedó una sola casa que aún existe, que es la del abuelo Sarmiento. Pero la otra desaparecieron todas las casas. ¿Y qué otras casas existían, por ejemplo, en ese tiempo? ¿Habían otras casas que quedaban en otros lugares de...? Sí, estaban todas las casas que en Puerto Pantalón, donde vivía la familia. Molinares, en Valladura, Tazuán y todas esas partes estaban habitadas. Mascar. Sí, Mascar. estaban habitadas. Beltrán, Lille, todo habitado por mí. Sí. Y ahí entonces después comenzó como más la restricción. Sí, después ya no dejaron navegar más. Había más exigencia para Sí. navegar, mucho más exigencia. O sea, ahora implementar un barco de navegación ya no es como antes que tú tomabas tu barco y podías salir a navegar a cualquier parte de tu familia.
ahora tienes que pasar revistas, tienes que cumplir cierta exigencia de seguridad. A veces las navegaciones son cortas, pero en el fondo la Armada es quien pone las leyes y hay que asumirlas. Si no, no te autorizan a navegar, y simple. Y no siempre puedes con tu familia, porque si no tienes el carnet que te permite de alguna manera poder navegar, tú no te puedes embarcar en ninguna parte. Tiene que ser un barco exclusivo de pasajeros, que obviamente tiene que cumplir las normas. Pero imagínate, o sea, si son familias que han navegado en forma ancestral, o sea, velo en tema histórico. Tiene que dedicarse ahora a trabajar a la pesca artesanal, pero ya en forma más industrial, ¿me entiendes? Entonces no tienes el dinero como para implementar un barco de pasajeros. Tienes que hacerlo obviamente para poder sobrevivir, y en ese caso es solamente extracción de productos marinos, que en este caso la centolla y centollón. No hay otra cosa. Violet, ¿y cómo naciste en Mejillones? ¿Alguien ayudó? O sea, que tú sepas. O sea, lo que dicen, lo que cuentan, que la abuela Julia ayudó a mi mamá, que ella era como la partera, se podría decir, ¿sí? Porque ella parece que ayudó a mis hermanos también cuando nacieron. Que ella fue la que ayudó a mi mamá cuando yo nací. Y con todo el trabajo que han estado haciendo en el último tiempo, con la revisión de las fotos antiguas, ¿qué ha significado eso para ustedes? Personalmente, quizás familiarmente. Bueno, yo salí a los 13 años de William, ya, no van a empezar. Retorné hace 11. Entonces para mí ha sido, este proyecto me ha servido bastante porque he aprendido a conocer más sobre mis raíces. Y el tema de las fotos, estamos trabajando con el Museo Martín Gusinde, es un tema que me apasiona porque igual he logrado descubrir mis raíces, conocer a, no sé, a mi tatarabuelo, los nombres, y con sus nombres originarios en Yagán. Entonces yo podría decir que ya podría armar un árbol genealógico con respecto a mi familia. Y cada día vamos aprendiendo más, es interesante, ha sido entretenido. Y nos ha servido así como para unirnos más. Nosotros siempre estamos juntas en el tema de la fotografía. El problema es que antes, cuando, por ejemplo, mi mamá a nosotros no nos enseñó seguramente a hablar legal por la discriminación que podíamos. Así que todo eso se perdió. Tampoco hablaba mucho de su papá, así que nosotros realmente empezamos a conocer a nuestros familiares por la foto. Y el nombre de ellos yo no tenía idea cómo se llamaban. O sea, con suerte sabía el nombre de mi abuela, pero de ahí nada más. De mi padre no sabía nada. Y a mí me pasa como varias cosas, porque a pesar de haber crecido siempre aquí en Williams, haber nacido en Williams, siempre uno veía a la gente. Uno los conoce desde siempre, en el fondo. Siempre estamos las mismas personas acá. Yo del año 98 que me casé con Francisco, que él es el que pertenece al pueblo Yagán, tiene descendencia. Pero yo empecé a participar activamente desde esa fecha, siendo joven. Y me encantó. O sea, yo por parte de mi familia, que es mi mamá es mapuche, mi papá, la verdad no tengo muy claro más allá, o sea, conozco los nombres de mis abuelos y todo eso. Pero veo de este lado de acá que hay una cantidad de historia en ese lado de la familia del cual con Francisco tenemos 4 hijas. Y aprendí a conocerlos a todos. Y es una cosa que me mezclo con todo ellos sin ningún problema. Me encanta trabajar en este tipo de cosas. Y más allá de eso, es un tema de un rescate histórico. O sea, imagínate, estamos trabajando con fotos que ustedes nos ayudaron, que se llegaron hace 2 años. Y algo estaba viajando hace 80 años, imagínate, volver ahora acá, el decirles no sé, a mis hijas en este caso, este es tu tatarabuelo, esta es tu tatarabuela, y como dicen ellos, o sea, no conocer más allá de su mamá. Entonces, porque claro, existía ese tema de discriminación, a lo mejor ellos le contaban, como siempre ellos transmitían en forma oral sus historias,
Pero ahora verlo, imagínate, verlo en una foto en donde salgan los nombres, decir, este es mi bisabuelo, este es mi tatarabuelo, esta es la hermana de mi abuela, es todo un tema. Más allá es una recuperación de identidad total, es un tema de recuperación de pertenencia al pueblo. Entonces, la verdad que es un tema súper emotivo y yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo. Yo no soy yagán, pero me adoptaron, ¿entiendes? Entonces, es el otro lado. Yo no tengo problemas con nadie, me llevo súper bien con todo y trabajamos en muchas cosas. Y somos líderes de alguna manera de esta comunidad, la cual hemos trabajado siempre En la directiva. Claro, siempre hemos estado en la directiva, hemos sido consejera, en el caso mío participado activamente en, claro, el tema directiva y siempre rescatando ese tipo de cosas, tratando de recuperar de alguna manera esa parte de la historia, de decir, aquí está todavía el pueblo yagán, porque no están extinguiendo en el año 50, entonces imagínate, siempre se mueve el último yagán y en el fondo no, aquí estamos, aquí está el pueblo yagán, está vivo y hay evidencia que lo demuestran, hay familias que están aquí, entonces hay toda una línea sanguínea, un tema de línea de la familia que está y es súper potente, entonces eso la verdad que ha sido bastante bueno, ha sido bastante emotivo, como te decíamos. Martín Gusín dejó evidencia de eso, con los nombres y todos esos datos. Entonces, y lo bueno es que tampoco estamos solos, o sea, siempre tenemos personas que nos apoyan también en ese tipo de recuperación de información, que lleguen ahora, a pesar de todos los años, como decíamos, es súper bueno, y es bien Nosotros bueno. tuvimos también la garantía de decirle a nuestros hijos lo que nosotros somos. No lo que mi mamá hizo, que trató de que nosotros pasar desapercibidos. Seguramente para ella era para que no nos incriminen. Pero nosotros le enseñamos a nuestros hijos que nosotros somos yagán y ellos son como muy... les gusta, no se sienten discriminados, todo lo contrario, ellos se sienten como muy orgullosos, sobre todo mis hijos, yo lo digo por mis hijos, porque ellos son así, ellos son felices de ser yagán y orgullosos, más que nada. No tienen esa vergüenza y ese de estar como escondiéndose, como lo hacíamos nosotros de repente. Ellos no, ellos son así como libres, así me hubiese gustado ser a mí cuando yo era chica. Sí, nosotros cuando empezamos con el tema de las fotos no sabíamos a dónde íbamos a llegar, pero yo creo que es bastante importante lo que estamos haciendo, que va a servir al resto de los niños, de los jóvenes. Y también viendo los sitios donde los yaganes vivían, Que lo más importante. y tratar para ver, por lo menos recuperar lo que sea el papel, que era todo, pero ellos andaban en todas partes, vivían, no tenían un sitio específico, ellos vivían donde los pillaban mal tiempo, se quedaban ahí, se quedaban una semana, eran como muy libres y todo, y era todo ellos. Es increíble como una simple fotografía te puede dar mucha información con respecto al nombre, a la familia, a los lugares donde estaban, a cómo vestían, dónde trabajaban. Y la libertad que tenían. También. Eso. Y lo otro, igual lo que descubrimos, bueno, ya sabíamos eso, pero es que todas nuestras raíces están entrelazadas, todos somos familia, todos. Y todos también comparten casi una misma historia en ese sentido. O sea, todos tuvieron como ese gallo de esta vida en diferentes lugares, vemos en las fotos la misma familia, yendo a visitar a alguno en Santa Rosa, después Claro. en Navarino, después no sé, más al sur, y En Ushuaia. en Ushuaia, claro, ¿cierto? No sé. Claro. Claro. O sea, hoy en día no solamente está la familia yagán, están insertas solamente en Puerto William, o sea, también están, como decíamos, en Santa Rosa, están en Douglas, en Mejillón igual obviamente hay familias, pero todavía hay por todas, o sea, no hay por todas partes, pero todavía algo queda de eso, hay familias todavía que viven, que están vivas y están ahí viviendo. Entonces, ¿Y qué significa, por ejemplo, para ustedes Mejillones? Bueno, Mejillones donde yo nací.
fue una tierra que se logró recuperar porque realmente Claro. nos pertenecía por miles y miles de años. Así que con el solo hecho de haber recuperado, aunque esté ahí, nosotros sabemos que es de nosotros y ya nadie nos va a decir esto no nos pertenece a usted y va a seguir para nuestros hijos y que vaya quedando así como conservándose. Porque Claro. no es la idea de que vayan a hacer un montón de casas, que la gente se vaya a internet. Es como que está bien así lo que están haciendo, lo que están quedándose ahí, porque están como dispersos. Es lo mismo que hacían antes, Claro. como dispersos, pero sí, se visitarán, me imagino, a las personas que están ahí. Pues, sí. Sí, y eso hacían los viejitos. Bueno, cuando llegó Martín Cusinde también era como el lugar donde ellos se juntaban y hacían el chajaos y todo ese tipo de cosas. Como que ya se estaba reduciendo a ese lugar. Claro. Como que ya lo estaban despojando de sus territorios y estaban quedándose ahí. Pero ya se habían reducido a un margen bien Sí. mínimo de gente, entonces quedaron el último lugar, el último asentamiento del pueblo Yagán fue en Mejillones, ahí quedó. Y bueno, de ahí el año 60 ya hay antecedentes que ya trasladaron hacia Puerto Williams. Entonces de alguna manera el haber recuperado después de tanto tiempo, tantos años, el último lugar donde se hicieron las ceremonias sagradas del pueblo Yagán, igual de alguna manera se recuperó algo. O sea, no es todo. Ojalá se pudieran recuperar más terrenos de alguna manera, todo lo que le perteneció al pueblo de Yagán. Que hay cosas que todavía están en deuda, o sea, eso es así. Hay muchos terrenos que no se han recuperado, hay muchos lugares que, si te das cuenta, la isla entera ya casi es privada. Hay muy pocos lugares que se puedan recuperar. Y los lugares donde están viviendo no han sido entregados. Claro, y tenemos también hay ciertos terrenos que el gobierno, o sea, en este caso es CONADI quien tiene que hacer entrega oficial de los lugares, y ya han pasado 8 años que no han sido devueltos, no han sido entregados legalmente al pueblo Yagán. Y por lo menos son 5 títulos en diferentes lugares de la isla. Entonces hay una gran deuda en ese sentido de parte del Estado, recuperación de lugares. Y bueno, y claro, tenemos el caso de una familia que es la familia de la tía Violeta, que ellos no han recuperado su terreno, que es Douglas. Imagínate, llevan cuántos años viviendo en esa isla y el Estado solamente va archivando antecedentes, va archivando papeles, es decir, algún día se lo vamos a entregar, pero ese día no ha llegado nunca. Entonces ellos siguen invirtiendo, siguen trabajando, pero tampoco se sienten parte de ese lugar. Porque es el Estado el que decide si tú vas a ser dueño a través de un título de dominio. O sea, más allá de lo que uno sienta ahora, sí. A pesar de ser un pueblo originario, somos chilenos como cualquiera. Entonces eso te limita mucho en tema de ley. Bueno, podría decir que de las fotos que tomo, siempre tomando el tema de las fotos y de Martín Cusinde, que de ahí hemos sacado como la mayoría de la información, o sea, debido al tema de las fotos, no sé, por lo menos yo he empezado a leer libros de Lucas Bridge o de otras personas en donde salen ellos, sale parte de su vida. Podría decir que de las fotos que salen ahí salía Augusto Balfour y todavía seguimos la familia Balfour aquí, descendientes directos. Sí, porque era la abuela que vivía así, acá. ¿No era la abuela Ketty? No, la abuela Julia. La abuela Rosa llegaba La siempre a abuela hacer su Rosa. rancho. Y nosotros también que llegábamos cerca del aeropuerto. Ah, mira. Ahí llegaba mi papi con nosotros y hacía su ranchito. Ahí veníamos al hospital, venía a comprar sus cosas y de ahí Vuelta para allá. me escribió nuevamente. Navegaban por el canal Sí. La Reina. Y cuando había vientecito con vela, aprovechando el viento. Pero eso éramos cuando nosotros éramos niños, después nosotros cuando ya éramos adolescentes, que si yo tenía 13, 14 años, yo seguía viajando en bote porque me iba con Héctor Hernández, que él iba a Cánaco y nosotros pasábamos a quedarnos en Molinares.
Pero era yo no entiendo cómo navegamos. Nosotros eran como chalupas chicas y nosotros íbamos todos ahí, o más de 10 personas. Y ahora nos permiten llevar unas lanchas grandes, a motor más encima, con cama y todo eso. Sí, claro, Y nos dan permiso para que naveguen. Pero antes se veían hasta donde llevamos las frazadas nosotros. Un poquito de viento, los chicos todos metidos de abajo. Y era como muy entretenido esos viajes porque llegábamos hasta donde llegábamos, nomás, pues si llegábamos en una Sí, isla, claro, se pasábamos veía la quedando noche. ahí. Y nosotros felices porque teníamos que armar algo, ahí un ranchito, cualquier cosa. Y la abuela Úrsula siempre andaba con esas lonas. Con eso hacíamos la mitad de un rancho, porque no hacíamos ni siquiera un rancho completo, sino que ella paraba 2 palitos y a meterse. Era como muy entretenido. Nos demorábamos de repente 3, 4 días en llegar. Es que nadie estaba apurado. Claro, es vía pura. Iban tranquilamente, ¿no? Ahí pasaban a dejar a nosotros primero, en Molinares, después llegué a la abuela Úrsula en Máscara y ahí se iba a Canaco, Fernández. Mira. Casi todos los años hacíamos lo mismo. También. Sí, la verdad. Qué bueno. Cuando chica, pero yo Una vez viajaste. una vez viajé, que yo nací acá, así que no viví tanto esa No, pero etapa. viajaste una vez para Para Molinares con Molinares. nosotros y después se fue con la Ana Sarmiento para Bahía Dura. Sí. Así que tuve 2 experiencias por mar. Pero igual linda experiencia. Nosotros tuvimos un curso, las 3, Sí. en 2 cursos, pero es difícil. Y hemos hecho todo lo posible, todo lo posible. Sí, lo que pasa es que para tratar de aprenderlo uno tendría que estar practicándolo todo el tiempo y los sonidos no son iguales, tienen otro tipo de sonidos. Son más guturales. Sí, Es tal vez yo complicado. creo que uno podría aprender algunas frases, oraciones, pero hablarlo es complicado. Sí. Claro, igual queda la abuela Cristina la que queda, entonces igual es una persona que tiene igual avanzada edad, entonces igual es complicado tomarla como profesora de alguna manera y que estemos todos los días tratando de practicar. O sea, intentamos hacerlos en 2 cursos y tampoco nos Fue queda nada. claro. No nos queda nada para nosotros, no nos quedan las grabaciones, no queda nada que nosotros podamos decir, mira, escuchemos Claro. para poder Repetirlo. repetir lo que está diciendo la abuela, porque ese es el problema que tenemos nosotros también, que nosotros Sí, nos hacemos pasó. proyectos. nos pasó. La verdad es que Sí. tenemos que aprender mucho de esas cosas, porque más Pero allá de un nosotros actuando como diploma, de buena fe, claro, cuando más nos damos allá cuenta de ya no hay nada, solamente el cuaderno que nosotros traemos. claro, si una cosa es leerlo y otra cosa es escucharlo. Sí, yo Entonces, creo es que- totalmente diferente. Digamos, con eso. Si hubiéramos empezado de niña, yo creo que uno absorbe Claro. más cuando es niña, pero cuando ya Si es la adulto. mamá lo hubiese enseñado. Sí. ¿Y cómo Sí. ha sido trabajar igual el último tiempo con la abuela? Cristina? La abuela tiene una memoria increíble. Increíble, a mí me sorprende. Sí, Y tiene mucha paciencia para enseñarle el galán. También. mucha Porque paciencia. ahí estuvimos. Mucha Lo pasamos paciencia. bien, no aprendimos mucho, pero lo pasamos bien. Sí. Es que también se dan instancias en donde igual hacen recuerdos, entonces igual es como... Un poco de historia. Claro, un poco de historia, entonces eso aliviana un poco el tema de las clases. Sí. Pero tiene mucha paciencia y ha sido muy bueno trabajar con ella. Ya a mí me sorprende porque a pesar de pasar tanto tiempo, lo vimos con el tema de las fotos, Sí. hemos trabajado harto y el tema de las fotos, la memoria para reconocer, Sí. imagínate una familia completa, hasta 2 familias, o sea, Hasta los bebés. no es, claro, no es una foto, son muchas fotos, entonces ella tener esa memoria de acordarse la fecha, cuántos años tenía, qué estaba pasando, por qué salió enojado, por qué estaba llorando, es como Sí. revivir el momento, entonces eso la verdad es que es sorprendente. A mí me sorprende mucho el tema de la capacidad que tiene ella de ¿cómo se llama?, de entregar información de alguna manera, porque son sus memorias. Entonces en ese sentido ha sido bien bueno, y la verdad es que hemos trabajado harto en el tema de la comunidad, o sea,
Si te das cuenta, tenemos una sede nueva la cual se está implementando, estamos en recuperación de una biblioteca. Imagínate cuánta información hay del pueblo yagán afuera. Porque no hablemos a nivel nacional, ni siquiera a nivel local. Aquí a nivel local somos tan desconocidos como a nivel nacional. O sea, somos más reconocidos a nivel internacional porque hay más información. Bueno, y eso pasa porque muchos periodistas a lo mejor se interesan de repente. Hay no sé, la última etnia está aquí en el sur del mundo y bueno, vienen para acá, entrevistan, pero desgraciadamente esa información no queda en la comunidad. No queda aquí tampoco. Entonces, de alguna manera, esto que se ha hecho en relación a la recuperación de imágenes, de fotos, no ha servido mucho para recuperar otras cosas. Entonces, hay mucho material por fuera, hay mucha información que está dando vuelta y ojalá algún día se pueda recuperar toda esa información. Pero también eso nos ha enseñado a nosotros, también como comunidad, a trabajar nosotros propiamente este tipo de recuperación. Más allá si ellos hacen algún tipo de reportaje, entrevistan a ciertas personas y chao, y se van. Yo creo que nosotros como las personas estamos quedando, la verdad es que ha sido bien importante poder de alguna manera recuperar eso. Y en eso es lo que estamos trabajando, harto en eso. O sea, no siempre, pero hacemos el empeño que se pueda en ese sentido. Así es que... Y hay que seguir. Si ya todavía estamos en esto, ya nos metimos en esto, así es que ya hay que seguir. Si en el fondo es un poco que estas cosas queden acá. Y que tampoco seamos cerrados en nosotros como comunidad, sino que también mostrarlo de alguna manera. En algún momento vamos a tener esa biblioteca bien implementada y va a ser una instancia en que invitemos a otras personas de afuera y que conozcan. Que aquí se escribe mucho, que del pueblo yagán hay mucha información. El tema de la foto lo trabajamos de una forma privada. Se pidió así porque en el fondo ni siquiera las mismas familias conocían un poco los antecedentes familiares. Pero a lo mejor ahora ya tenemos la instancia de decir, aquí está mi familia, a lo mejor trabajar en algún tipo de proyecto y que vea la descendencia y que no lo estén extinguiendo todos los años. Entonces, de alguna manera decir, esta es mi familia, este árbol genealógico, acá vengo yo y aquí vienen mis hijos y ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera buscar la instancia de mostrarlo. Porque si te das cuenta, el tema del pueblo yagán igual se ha prestado para muchos tipos de otros tipos de comentarios. O sea, en el fondo, muchos piensan que por ser pueblos yagán, nosotros recibimos hasta un sueldo. ¿Por qué? Porque a veces las autoridades se enfocan mucho en mostrar aquí le estamos entregando tarros de pintura, le arreglamos esto, le dimos esto. Pues si te das cuenta, en el fondo, el tema social del pueblo yagán, el Estado nos ha puesto muy, en ese sentido, se ha puesto las manos por ayudar al pueblo yagán de alguna manera. O sea, imagínate la abuela ahora que tiene 85 años, recién hicieron su casa. Entonces, el tema social nunca ha sido bien, o sea, nunca han ayudado en ese sentido. Y entonces, se ayudan, salen por todos los diarios, por todas pero no partes, recibimos pero nada. nada. Entonces, tenemos gente que vive en esta villa, Uquica, imagínate el año 60, que tienen problemas sociales del año 87. O sea, ¿por qué el año 87? Porque en ese momento se creó la gobernación aquí en Puerto William, entonces de ahí tienen antecedentes. Pero antes de eso, en esos años ni se cuentan. Mucha gente no tenían agua. Hace poco pudieron arreglar una cocina o hacerle un baño. Entonces, de alguna manera es un pueblo que ha estado toda una vida acá, porque más allá sí está la armada, pero mucho antes siempre tenemos que recordar. Siempre hay que tener memoria en ese sentido. Armada, colonos, yagán. Y eso es lo que no hacen. Entonces, como que llegó la armada y aquí recién se inició todo. Aquí recién se creó Puerto Williams. Entonces, no hay una memoria atrás de eso. Como que llegó la armada y no hay memoria hacia atrás. Entonces, imagínate, sabemos que el pueblo yagán está de 6.500 años antes del presente. Entonces, no está esa conciencia de alguna manera en decir, o no está esa visión de decir que el pueblo yagán es de acá, tiene una historia, tiene mucho que contar, y eso no está pasando acá. Entonces creo que ahora es como que estamos trabajando en eso, estamos trabajando en que nos conozcan, en que sepa cuál es la importancia del pueblo yagán acá en esta isla, y en general para todos. Entonces eso, Recuperando la identidad. recuperando pertenencia, identidad y todo. Y ahí en la casa de la Ana Sarmiento, ahí se hablaba puro yagán. Ella y Iván. Igual hablaba yagán. La tía Ana. Seguramente ya se lo olvidó porque no tiene con quién hablar. Sí. Qué triste. Eso me acuerdo yo, pero mi mamá...
primos, igual los escuchaban, Sí. alguien se los contaba. Sí, yo me acuerdo que íbamos a la casa de la abuela Úrsula cuando éramos chicos y se reunían todos los niños y nos reuníamos y ella nos contaba cuentos. Era súper entretenido. Eran como terroríficos el cuento. Sí, la verdad. Daba miedo de volver a la casa. Sí, en general son como medio Sí, extraños los libros. Sí. Sí, me traje en el jardín, igual era difícil seleccionar los Sí, cuentos, pues. porque como se los leo a un niño de 3 años, de 4, como complicado. Claro, el típico cuento del lobo, que una señora se casó con un lobo marino y después llega donde su familia porque vivía en una isla, vuelven donde su familia y la familia se come al marido de ella. Es raro. Porque era un lobo. Claro. Entonces, estaba rico mi papá. Pero ahí esos cuentos, por ejemplo, la abuela Úrsula se los contaba y ella explicaba como la enseñanza, por ejemplo. No, ella contaba, ¿no? Se los contaba. Sí. Pero de que le gustaba contar cuentos le gustaba. Sí, era entretenido. Era linda la tía Úrsula. Sí. Eso era- Ah, el tema de Mejillón igual quedó como algo pendiente. Que me manda. Lo que decíamos al principio, el tema de las fotos que vimos de Businde, que cuando se reduce un poco el tema del pueblo yagán en Mejillones, en el fondo era, ellos nunca dejaron de ser su vida nómade de alguna manera. En el fondo Mejillones era el lugar donde ellos pasaban el invierno, pero ellos de todo lo que es la época del verano ellos seguían navegando. Y como claro, como saben los archivos, Businde nunca salía a navegar, entonces tampoco ellos los acompañó a los sectores donde trabajaba, pero muchos de ellos trabajaban en ¿cómo se llama? Linares, en Canacus, En Estancia. en Eugenia, en Navarino. Entonces ellos siempre iban recorriendo ciertos lugares. De alguna manera obviamente tenían que ayudar a la familia o O a cazar nutrias también. también pues, vivían en esa época ya cazaban nutrias y poder vender las pieles. Entonces de alguna manera ese era el lugar donde después ellos pasaban obviamente el invierno, que obviamente no es una época para así, ya no había esquila. Entonces eso, decir de alguna manera que ellos siguieron su vida normal como siempre lo habían hecho, recorriendo los diferentes lugares. O sea, si ves el tema de las fotos, va a ver que hay una persona que siempre tiene sus viviendas, como la construían los yaganes en diferentes sectores donde quedaba. O sea, sí me acuerdo de la abuela Cristina siempre cuenta que ella no se llevaba mucho con... O sea, la verdad que el abuelo Filgueira parece que nadie se llevaba mucho con él, pero en el fondo pues, tampoco era una mala persona, o sea, cuando tenía que ayudar a alguien lo hacía. Y eso algunas personas, no todos lo reconocen, pero por ejemplo la abuela Cristina me acuerdo que ella siempre reconoce eso. Una vez tenía mal tiempo y quedaron en la isla Conejo y el marido fue a buscar hacer cambalache de comida y le dio pan y le dio varias cosas. Entonces... Eso, sí. Hay ciertos conflictos. Tú tenías una diferente forma de vida, él era demasiado estricto. Pero Bueno, sí, algunos igual iban a Ushuaia a comprarse un mercado. claro, mercadería ese tiempo era todo libre, pues imagínate, Claro, ahora está podían todo ir a- tan restringido, demasiado. Antes iban al hospital, muchos nacieron en Ushuaia, si te das cuenta. O sea, en ese tiempo era un libre comercio, por decirlo de alguna manera, pero no había esa división que hay ahora. Y que yo encuentro que estaba súper bien de esa manera, o sea, de alguna manera se apoyaban todos los puntos que hay acá. Después con el tema de la Armada Sin se restringió frontera. mucho, claro, sin frontera, como todo tierra al fuego, entonces, o como todo el lado sur, no sé cómo decirlo, pero en el fondo no había esa restricción tan grande como la que hay ahora, que no sé si nos sirven, pero bueno. El tema está ya, es otro tema, así es que no se puede meter mucho, pero es ¿Sus hijos eso. dónde nacieron? Yo tengo 4 hijas. Hubiese querido que nazcan en Puerto William, pero no me dejaron. Me persiguieron hasta que me tuve que ir a Punta Arenas. Así es que nacen todas en Punta Arenas. Te envían, como típico en Williams, aquí como no hay ningún especialista, no está el hospital capacitado para recibir un bebé. Bueno, obviamente si hay un caso de emergencia lo hacen, pero te evacúan con 7 meses y medio antes. Cumple 7 meses y medio de embarazo y te tienes que ir a Punta Arenas. Ojalá yo mi sueño, yo mi tercera hija quería tenerla acá. La verdad que todas las quise tener acá, pero por antecedentes, temas cesárea y cosas así, me echaron, a mí me echaron, tengo que decirlo.
Me echaron de William, así que no. Hubiese sido genial que hubiesen nacido acá, la verdad. Bueno, como dije, yo estuve hartos años fuera de William. Mi hija mayor nació en Talcahuano y la menor en Viña del Mar. Me hubiera encantado que hubieran nacido aquí. No, yo feliz, de verdad. Te ahorras cuánto. No, pero Pero no, tema de... no estaba acá. Yo, mi hijo mayor nació acá y los dos menores en Punta Arenas.